Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Isabel Díaz Monsalve y junto con todo el equipo de producción trabajamos para llegar a sus hogares con la mejor información de la Iglesia. Y yo soy Eddie Rodríguez Morel, un gusto que estén con nosotros. Estos son los titulares. Tendremos un resumen del reciente viaje del Papa Francisco a Sicilia. Santo Padre anima a los frailes capuchinos a estar siempre cerca del pueblo. China prohíbe evangelizar por internet. El pasado fin de semana, el Papa Francisco realizó un viaje apostólico a Sicilia, en Italia, donde presidió una multitudinaria misa y participó en diversos encuentros. Les traemos un resumen. El sábado 15 de septiembre, el Papa Francisco visitó la diócesis de Piazza Armerina en Italia para dar inicio a su viaje apostólico en Sicilia. Ante una multitud de fieles, el Santo Padre reflexionó sobre las heridas y problemas que afligen a la sociedad y a la Iglesia. No son pocas las heridas que los afligen. Esas heridas tienen nombre: subdesarrollo social y cultural, explotación de los trabajadores y falta de una ocupación digna para los jóvenes, migración de núcleos familiares, usura, alcoholismo y otras dependencias, juego de azar, ruptura de lazos familiares. Sfilacciamento dei legami familiari. Por ese motivo, el Santo Padre destacó la labor de la Iglesia, que frente a tanto sufrimiento es vivaz y profética, mientras busca nuevos modos de ofrecer misericordia, sobre todo a los hermanos caídos en la fe. Por otro lado, el Papa Francisco exhortó a los presentes a comprometerse con la nueva evangelización de ese territorio centro-siciliano a partir de sus propias cruces y sufrimientos, y pidió prestar ayuda en especial a los jóvenes, pues un aspecto de la caridad misionera también es dedicar atención a los jóvenes y a sus problemas. Más adelante, el pontífice presidió una misa en el Foro Itálico de Palermo en memoria del beato sacerdote Giuseppe Pino Puglisi, asesinado por la mafia siciliana hace 25 años. En este marco, el Santo Padre dedicó unas duras palabras contra este mal. A los mafiosos les digo, cambien, hermanos y hermanas. Dejen de pensar en ustedes y en su dinero. El Dios del amor repudia toda forma de violencia. Dejen que la palabra odio desaparezca de la vida cristiana. No pueden creer en Dios y odiar a su hermano, o quitar la vida con odio. No es posible creer en Dios y ser un mafioso. Los mafiosos no viven como cristianos. Chi è mafioso non vive da cristiano. Posteriormente, el Papa Francisco asistió a un encuentro con seminaristas, religiosos y sacerdotes en la Catedral de Palermo, donde advirtió que la Iglesia debe apartarse de toda forma de clericalismo y les manifestó que para ser testimonios creíbles de Jesús hay que recordar que antes de ser sacerdotes se es diácono y antes de ser ministros se es hermanos de todos. Hay que ser valiente para enfrentarse a la mafia. Recuerdo, Isabel, en una ocasión que San Juan Pablo II denunció las actividades de la mafia justamente en Sicilia, que a las pocas semanas hubo un atentado contra la Basílica de San Juan Letrán, la Catedral del Papa en Roma. Pero es algo que se tiene que hacer. No podemos hacer la finta de no ver lo que ese crimen hace en esa nación tan noble y cómo aterroriza a las personas justamente para someterlas a sus intereses mezquinos. Realmente es un mal que se debe denunciar porque pone por encima de la vida el dinero y los negocios. Así que le pedimos a Dios que también ayude a las autoridades y a la sociedad italiana para que acabe con este mal. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Alan Holdren, quien nos trae información desde el Vaticano. Adelante, Alan.
Hola Isabel, hola Eddie, les saludo desde Roma a pocos metros del Vaticano. Les comento que en el rezo del último Ángelus, el Papa Francisco afirmó que la profesión de fe en Cristo y en el Evangelio debe materializarse en gestos concretos de amor a Dios y al prójimo. Estas palabras las dijo a la luz del pasaje del Evangelio en el que el Señor interpela a sus discípulos y les pregunta qué dice la gente de Él. Al respecto, el pontífice explicó que cada uno de nosotros está llamado a responder a esta pregunta en el corazón, dejándonos iluminar por la luz que el Padre nos da para conocer a su Hijo Jesús. Asimismo, señaló que con frecuencia en la vida, por muchos motivos, nos equivocamos de camino, buscando la felicidad en las cosas o en las personas que tratamos como si fueran cosas. Por ello destacó que la felicidad la encontramos únicamente cuando el amor, el verdadero, nos encuentra, nos sorprende y nos cambia. Y siempre durante el Ángelus, el Santo Padre hizo un breve balance del viaje que realizó a las diócesis italianas de Piazza Armerina y de Palermo. En sus palabras recordó al beato sacerdote Giuseppe Pino Puglisi, asesinado por la mafia siciliana hace 25 años, y animó a que el ejemplo y el testimonio de este presbítero continúen iluminándonos a todos nosotros y nos confirme que el bien es más fuerte que el mal. Más adelante agradeció a las autoridades eclesiales y civiles locales y a todas las personas que contribuyeron al éxito del viaje. Y al final del Ángelus, el Papa Francisco regaló 40.000 crucifijos a los peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro. Los crucifijos, distribuidos por un grupo de 300 voluntarios, estaban confeccionados en metal y iban acompañados de una hoja escrita en 3 idiomas, con la frase que el Santo Padre pronunció en el Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en julio de 2013. En la cruz de Cristo está todo el amor de Dios, está su inmensa misericordia. Amigos, estas son algunas de las noticias que tenemos sobre los gestos y obras de cercanía del Santo Padre. Desde Roma seguiremos trabajando para llevarles más información. Gracias, Alan, por la información. Y en una reciente homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco hizo un llamado a contemplar la cruz sin miedo. Durante una Eucaristía celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre la paradoja de la cruz, que es signo de victoria y derrota al mismo tiempo. Por eso, el Santo Padre pidió contemplarla sin miedo como un momento de fracaso, ya que al hacerlo nos damos cuenta de la gran victoria de Cristo, que se convirtió en un descartado y un condenado por nosotros. Debemos ser capaces de tolerar el fracaso, de llevar con paciencia los errores y también nuestros pecados, porque Él ha pagado por nosotros. Porque Lui ha pagato per noi. El pontífice también invitó a mirar la cruz de Jesús, porque es la fuerza que necesitamos para ir adelante. Por ese motivo terminó su homilía con esta petición. Oggi sarà bello se Hoy sería bello que, en casa, con tranquilidad, dediquemos 5, 10, 15 minutos a ponernos delante del crucifijo, o de aquello que tengamos, o del rosario, y mirarlo. Es nuestro signo de derrota que provoca las persecuciones, que nos destruye, y también es nuestro signo de victoria, porque en ella Dios ha vencido. Perché Dio ha vinto lì. Hace unos días, el Papa Francisco se reunió con la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Durante el encuentro, el pontífice dio un discurso en el que destacó 3 elementos que caracterizan a la congregación. El Papa Francisco recibió hace unos días en el Palacio Apostólico del Vaticano a los participantes del 85 capítulo general de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos y destacó 3 elementos que caracterizan a esta rama de los franciscanos. En su discurso, el Santo Padre resaltó la cercanía a la gente como una cualidad de los capuchinos y les pidió conservarla porque, según expresó, la gente le tiene un gran respeto al hábito franciscano y eso los hace hermanos del pueblo. La segunda característica mencionada por el pontífice es la de ser hombres de reconciliación, ser capaces de resolver conflictos y hacer la paz con una sabiduría que proviene de la cercanía.
Finalmente, el Papa citó la sencillez en la oración de los capuchinos, la cual consideró que es una oración de tú a tú con el Señor, con la Virgen y con los santos. Al finalizar el encuentro, el Santo Padre entregó a los capuchinos un segundo texto preparado inicialmente como discurso central de la audiencia y que no llegó a pronunciar. En este documento, el Papa afirmó que la verdadera grandeza es hacerse pequeños y servidores, y aseguró que la humildad y la simplicidad son el estilo de Dios, y este es el estilo que todos los cristianos estamos llamados a asumir en nuestra vida. Realmente San Francisco de Asís es un santo que nos recuerda la sencillez. Y justamente el Papa se lo recuerda aquí a los frailes y nos hace pensar en cómo no acercarnos a Dios de esa manera sencilla, de ver a Dios en las cosas cotidianas, así como lo hacía San Francisco, de verlo también en la naturaleza y admirar la belleza plasmada ahí en la creación. Y en otras noticias, el presidente chino Xi Jinping continúa su campaña de hostigamiento contra los cristianos en China. Recientemente su gobierno ha publicado una serie de medidas que atentan contra los derechos más elementales de aquellos que practican una fe. El gobierno de la República Popular China ha endurecido las políticas de represión contra las creencias y las prácticas religiosas en todo el país. En esta oportunidad se trata de una prohibición directa para difundir actos religiosos de oración o predicación a través de las redes sociales e Internet. La nueva reglamentación lleva el título de Medidas para la gestión de información religiosa en Internet, por la que desde ahora los grupos o iglesias que deseen mantener un sitio web religioso necesitarán una licencia emitida por el gobierno chino que certifique que el contenido sea políticamente aceptable. Por otro lado, quedó totalmente prohibida la evangelización en línea o la difusión de material que pueda ser considerado como destinado a convertir a los lectores. Además, los recursos catequéticos o instructivos no podrán ser públicos, sino que deberán ser accesibles solo a través de redes privadas, con nombres de usuarios y contraseñas registradas. Este conjunto de prohibiciones forman parte de lo que se denomina política de sinización o asimilación cultural china, promovida por el presidente Xi Jinping desde el inicio de su mandato. La política del gobierno comunista chino siempre ha sido controlar, sofocar y acabar con el cristianismo, y está demostrando también justamente que esa es su intención, al margen de cualquier diálogo que pretenda entablar con el fin de lograr un acuerdo con las diferentes creencias religiosas. Lo que está buscando es lo que vemos en esta política de represión y hostigamiento. China muchas veces destaca por su historia y por su cultura, pero en materia de derechos humanos se está quedando muy pobre, porque un gobierno no puede aplastar a las personas y puede imponer un régimen pasando por encima de la dignidad, pasando por encima de la libertad religiosa y la libertad de expresión. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, suspenden a sacerdote en España por abusos sexuales cometidos en los años 80. Conversaremos en nuestros estudios con el conocido cantante católico John Carlo. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias.